en un rincón oculto entre las montañas húmedas de Chiapas, donde la neblina baja cada mañana como si quisiera besar la tierra, se hallaba el pueblo de San Jacinto del Agua Clara. Las calles eran de piedra, las casas de adobe con techos de teja roja, y los gallos cantaban tan temprano que el sol parecía despertarse por compromiso. Allí vivían, desde hacía generaciones, los miembros de la familia Aranda, familia de comerciantes de cacao y guardianes de antiguas tradiciones que se perdían en el eco de los siglos. Lucrecia Aranda, la matriarca, era una mujer fuerte, de ojos oscuros como la tierra mojada y voz grave que podía calmar o asustar a cualquiera. Su esposo, don Salvador, era el hombre más respetado del pueblo, generoso, sabio y silencioso como un árbol viejo. Pero el corazón de la historia no pertenece a ellos, sino a su hijo menor, Esteban. Esteban Aranda tenía 33 años y una sonrisa que podía hacer olvidar cualquier pena. Se había casado con Mariana, hija del curandero del pueblo, una joven de cabello negro brillante y risa suave. Mariana era querida por todos, enseñaba a leer a los niños, cuidaba a los ancianos y preparaba dulces de tamarindo que eran conocidos en toda la región. Su vida parecía perfecta, vista desde afuera. Pero los secretos, como las serpientes, siempre saben arrastrarse en silencio. Todo comenzó una tarde de lluvia, cuando llegó una carta sin remitente. Mariana la encontró debajo de la puerta, envuelta en un pañuelo de encaje rojo. Dentro, unas pocas palabras escritas con tinta morada. Él no es quien tú crees. Abre bien los ojos. Mariana sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Guardó la nota en el cajón más profundo de su tocador, junto a las cartas de su madre fallecida. Esa noche, mientras Esteban dormía, ella lo miró largo rato. ¿Qué podía significar aquel mensaje? ¿Quién lo habría enviado? Y entonces comenzaron las ausencias. Esteban, que antes volvía a casa apenas el sol se ocultaba, empezó a quedarse fuera por horas, diciendo que trabajaba en la finca. Pero el cacao no florecía en la oscuridad. Mariana habló con su prima Clara, una joven callada que vivía con ellos desde niña, huérfana desde los 7 años. Clara era casi como una hermana para Mariana, y ella la cuidaba con ternura. Clara le dijo que no sabía nada, pero sus ojos temblaron por un segundo. Clara, ¿tú crees que Esteban me está ocultando algo? No lo sé, Mari. Pero a veces el silencio pesa más que las palabras. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, una figura cubierta con un velo rojo acudía cada semana al confesionario. El padre Ignacio decía que nunca había oído tantas lágrimas en una sola voz. Nadie sabía quién era esa mujer, solo que llegaba montada en una mula blanca, rezaba, lloraba, y se marchaba antes del amanecer. Esteban, por su parte, parecía más cansado, más distraído. Se quedaba mirando al vacío, olvidaba los nombres de las cosas. Mariana, con el corazón inquieto, empezó a seguirlo a distancia.
Lo vio caminar hacia el bosque una tarde, con una flor de cempasúchil en la mano. ¿A quién llevaba flores? La siguiente vez que Esteban salió sin dar explicaciones, Mariana lo siguió sin que él lo supiera. Caminó descalza, por entre cafetales y raíces, como una sombra silenciosa. Lo vio detenerse en una vieja choza abandonada, cerca del río. Allí, esperó, y luego, apareció otra figura, femenina, de cabello suelto y blusa bordada. Mariana no pudo distinguir el rostro, pero sintió una punzada de dolor. El abrazo que compartieron no dejaba espacio a dudas. Regresó al pueblo sin hacer ruido, sin lágrimas, sin palabras. En su pecho, el dolor se arremolinaba como una tormenta contenida. Durante los días siguientes, fingió normalidad, preparó tortillas, cuidó a los niños, barrió el patio. Pero algo en ella había cambiado. Buscó consuelo en los recuerdos y en la única persona en la que aún confiaba, su abuela Lucinda, que vivía en una cabaña rodeada de velas y santos. Lucinda la miró, sin que Mariana dijera una palabra, y murmuró: «Cuando el amor se mancha, hija, a veces hay que lavarlo con lágrimas. Pero otras veces, con verdad». Mariana decidió averiguar quién era la mujer del velo rojo. Se escondió una noche tras el confesionario, aguantando la respiración, y cuando la figura se arrodilló frente al altar, Mariana se deslizó en silencio para verla. Y allí, por fin, lo supo. No era una extraña. Era alguien que conocía. Muy bien. ¿Clara? La muchacha se giró, sobresaltada. Su velo cayó al suelo, revelando un rostro lleno de culpa y miedo. Mariana sintió que el mundo se le rompía bajo los pies. ¿Por qué tú? Clara bajó la cabeza. No quise. No fue planeado. Fue una noche, una sola vez. Yo estaba sola, él estaba herido, confundido. Fue un error, pero siguió, Mari. No supe cómo decirte. No supe cómo parar. Mariana se alejó sin decir nada. Caminó horas por el bosque, por la lluvia, por el silencio. Estaba rota. Pero algo dentro de ella se mantenía firme. No iba a dejar que esto la destruyera. No ahora. Esa misma noche, volvió a casa. Preparó un altar. Encendió 3 velas. Y escribió 3 cartas, una para Esteban, una para Clara, y una para ella misma. El amanecer se deslizó sobre San Miguel como una promesa rota, dorando las tejas de barro mientras la vida comenzaba a susurrar entre las calles aún húmedas por la bruma. Camila despertó con el pecho oprimido por un presentimiento que no lograba nombrar, un peso antiguo, como si los hilos invisibles del destino comenzaran a apretarse, entretejiendo verdades que aún dormían bajo la superficie. Arturo ya no estaba en la cama, y el espacio vacío a su lado le ardía como una herida abierta. En la cocina,
El café hervía como si supiera que estaba a punto de derramarse algo más que aromas. Mientras sorbía en silencio, la mirada de Camila vagó hacia la foto familiar sobre la pared, ella, Arturo, la pequeña Alma y Lucía, su sobrina, con esa sonrisa leve, apenas insinuada, que en aquel entonces no había despertado sospechas, pero que ahora parecía un eco de algo oculto. En el mercado, las voces murmuraban como viento entre las hojas. Las mujeres, siempre atentas, bajaban la voz al verla pasar. Dicen que la vieron con él, pero no puede ser, ¿verdad? Camila fingía no oír, pero dentro de ella algo comenzaba a girar, como un molinillo de viento al borde del estallido. Lucía, por su parte, caminaba por el huerto con pasos ligeros, como si flotara entre las plantas de maíz. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que ha hecho una elección y ahora debe cargarla como una cruz. Arturo la observaba desde la sombra del granero, oculto, como lo había hecho tantas veces en las últimas semanas, consumido por una mezcla tóxica de deseo, culpa y temor. Quería detener todo, confesar, romper el hechizo. Pero cada vez que la veía, algo más fuerte que él lo arrastraba de nuevo. La noche cayó como un telón espeso, y en la casa de los abuelos, donde se celebraba el aniversario de bodas de los padres de Camila, todos reían, brindaban, abrazaban. Camila buscó a Arturo entre la multitud, sin saber que él, en ese preciso instante, deslizaba la mano por la espalda de Lucía en la oscuridad del pasillo trasero, prometiéndole que aquella sería la última vez. Pero siempre había una última vez. Esa noche, cuando Camila fue a la cocina por más vino, escuchó un susurro. Al principio no entendió, luego sí. «Te amo», dijo una voz. «Pero no podemos seguir». Siguieron pasos apresurados. Alguien se escabullía. Camila no vio rostros, pero la voz se grabó en su memoria como una cicatriz luminosa. Desde ese día, algo cambió en ella. Ya no preguntó. Ya no buscó. Esperó. Como espera el jaguar entre los árboles, sabiendo que la verdad siempre se acerca. Mientras tanto, en el pueblo, apareció una carta anónima en la iglesia. Una carta que hablaba de una traición. El padre Tomás la leyó en silencio, y por primera vez en muchos años, sintió que su fe era puesta a prueba. ¿Debía callar o advertir? Y mientras tanto, Alma, la niña, comenzó a tener sueños extraños. Dibujaba con crayones escenas que nadie entendía, una mujer llorando junto a un pozo, un hombre escondido tras una puerta, una figura con dos rostros. La abuela decía que era el don, el mismo que corría por las venas de las mujeres de su linaje. La premonición. Y entonces, el accidente ocurrió. Pero justo cuando la luna se alzaba en su punto más alto y la brisa nocturna acariciaba las hojas de los árboles de guayaba, un nuevo indicio rompió la aparente calma de la hacienda. Mariana, la hermana menor de Isabel,
Había regresado del convento donde estudiaba música. Traía consigo una mirada melancólica y una sonrisa cortés que ocultaba más de lo que revelaba. Sus pasos eran silenciosos, como si caminara sobre un sendero de secretos que temía despertar. A su llegada, don Ernesto pareció más nervioso que nunca. Durante las cenas, evitaba mirar directamente a su esposa y a Mariana. Jugaba con la servilleta, con los cubiertos, hablaba en voz baja, pero sus silencios gritaban más fuerte que sus palabras. Isabel, aunque herida, aún no había conectado todas las piezas. Sabía que algo oscuro se ocultaba, pero su corazón no quería nombrarlo. Hasta que una noche, después de una tormenta repentina que empapó los corredores de la hacienda, Isabel encontró una carta escondida dentro de un libro de poesía. Era una carta escrita con tinta color amatista, con una caligrafía suave pero apasionada. Las palabras hablaban de encuentros secretos, de una pasión imposible, de promesas hechas bajo la lluvia y de un amor que quemaba a escondidas. La firma era simplemente una letra, M. Isabel sintió que el suelo bajo sus pies se abría. Mariana, pensó sin atreverse a pronunciarlo. Pero no quería creerlo. Pensó en todas las mujeres cercanas, Martina, la criada silenciosa, Magdalena, la vecina viuda. Incluso pensó en María, su prima. Pero el destino no quería que descubriera la verdad tan fácilmente. Al día siguiente, Mariana desapareció por horas. Dijo que fue a visitar a una antigua amiga. Pero Isabel la vio regresar con el cabello aún húmedo y una rosa blanca en las manos. Una flor que solo florecía en el sendero del río, donde alguna vez Ernesto llevó a Isabel en sus primeros años de matrimonio. Esa noche, Isabel decidió no dormir. Se vistió con su bata de lino y se ocultó tras las cortinas del salón. Esperó. Las horas pasaron lentamente, y en el silencio absoluto de la madrugada, escuchó unos pasos sigilosos. Alguien caminaba descalzo por el pasillo. Era Mariana. La vio salir al jardín con una lámpara pequeña en la mano. Isabel la siguió, como un espectro arrastrado por la necesidad de saber. Mariana caminó hasta la vieja capilla abandonada, la que todos evitaban desde que una tormenta derrumbó su techo. Entró sin miedo. Isabel esperó unos minutos y se acercó, temblando. Desde una grieta en la pared, la vio. Mariana estaba allí, pero no estaba sola. Hablaba en voz baja con alguien en la oscuridad. Una sombra alta, masculina. No puedo seguir ocultándolo, dijo Mariana. Ella lo sabe. O lo sabrá pronto. La voz del hombre era apagada. Isabel no alcanzó a oír su respuesta, pero supo que era Ernesto. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que la descubrieran. Salió corriendo entre los arbustos, sin mirar atrás. Esa noche, no lloró. No gritó. Solo se sentó frente al espejo y se miró largo rato, buscando en su reflejo la fuerza para tomar una decisión.
Pero aún no era tiempo de actuar. Aún no todo estaba claro. Aún quedaban hilos que desenredar en esta maraña de secretos. Esa mañana el sol tardó más de lo habitual en abrirse paso entre las nubes, como si el mismo cielo dudara en iluminar los secretos que se cocían en la hacienda. Isabel se levantó sin haber dormido, con los ojos secos y la mente encendida. Se preparó un café negro y fuerte como la determinación que ahora empezaba a formarse en su interior. Ernesto no estaba en la casa, según dijo el mozo. Había salido temprano rumbo al pueblo por asuntos de negocios, pero Isabel ya no creía en esas salidas inocentes. Decidió entonces comenzar a mirar en los rincones que siempre había respetado. En los cajones de escritorio, en los papeles del despacho, entre libros olvidados, allí encontró no solo cartas, sino también un pequeño retrato, una pintura diminuta envuelta en un pañuelo. En ella aparecía Mariana sentada en una mecedora junto a un hombre cuya cara había sido raspada con una navaja. Como si alguien hubiera querido borrar su identidad o su recuerdo, el hallazgo la dejó sin aire. Era un gesto de rabia o de dolor, quizás ambos. Guardó la pintura en su bolsillo y salió al jardín donde se encontró con Martina, la criada mayor, que la observó con una mezcla de compasión y cautela. «Señora», dijo Martina en voz muy baja, «a veces las verdades llegan solas cuando uno deja de buscarlas». Isabel le clavó la mirada, y por un segundo sintió que Martina sabía mucho más de lo que había dicho. Decidió entonces seguirla esa tarde. Cuando terminó sus quehaceres, Martina salió por la puerta de servicio y caminó hacia el extremo del campo. Isabel la siguió a distancia. Se internaron en un pequeño bosque de agaves hasta llegar a una cabaña ruinosa. Dentro, una vela encendida iluminaba los rostros de 3 mujeres sentadas en círculo. Una de ellas era Mariana. Otra era la joven costurera llamada Amelia, y la tercera. Fue una sorpresa, era la mismísima Magdalena, la vecina viuda que siempre venía con flores o dulces a la casa. Las 3 susurraban con seriedad y pasaban entre ellas un cuaderno rojo con tapas de cuero. Isabel contuvo el aliento, no entendía lo que estaba viendo, pero el cuaderno parecía tener gran importancia. Entonces una de las mujeres dijo en voz clara: «Si Ernesto descubre que sabemos lo de la herencia, todo se vendrá abajo». Isabel retrocedió unos pasos, confundida. Herencia, ¿qué tenía que ver eso con la traición? Se quedó aún más tiempo esperando en la sombra, y antes de retirarse alcanzó a oír otra frase de Mariana que le heló la sangre: «Ella no debe enterarse, aún no». Esa noche Isabel no pudo más, enfrentó a Mariana en su habitación, le preguntó directamente qué relación tenía con Ernesto, pero Mariana negó todo, lloró, se mostró ofendida, y juró por la memoria de su madre que nunca traicionaría a su hermana. Isabel quiso creerle, pero la duda ya había echado raíces profundas. Entonces decidió hacer lo impensable, contrató a un joven del pueblo, Santiago, que había sido aprendiz de sacerdote pero ahora ganaba la vida como escribiente y espía ocasional. Le pidió que siguiera a Ernesto en sus idas al pueblo y le informara con quién se reunía. Santiago aceptó y comenzó a reportar cosas que no encajaban. Ernesto entraba en casas discretas, hablaba con notarios, enviaba cartas cifradas, pero nunca se le veía con Mariana. Eso desconcertó a Isabel aún más. Podría ser que se hubiera equivocado,
Que la verdadera amante fuera otra mujer completamente, una que no había sospechado aún, o peor, alguien aún más cercana de lo que temía. Santiago regresó 2 días después con una expresión extraña. Traía en la mano una carta sellada que no se atrevía a entregar de inmediato. Cuando por fin la puso en las manos de Isabel, sus dedos temblaban. Dentro, unas palabras escritas con tinta azul y letra desconocida decían: «Tu esposo visita cada jueves la vieja finca de los de la Cruz, allí no va solo. Va con alguien que no querrás imaginar». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La finca de los de la Cruz había estado abandonada por años, desde el incendio que arrasó sus galpones, y se decía que era un lugar maldito. Isabel no esperó. Esa misma tarde montó a caballo y fue hacia la finca con el corazón latiendo como un tambor. Ocultándose tras los matorrales, vio una figura masculina que descendía de una carreta. Ernesto, detrás de él, una figura femenina envuelta en un rebozo. Caminaban tomados del brazo, entraron a la casa derruida, e Isabel, entre el miedo y la furia, se acercó hasta una de las ventanas rotas para mirar dentro. Lo que vio la dejó sin aire. La mujer se quitó el rebozo y reveló un rostro que no esperaba. No era Mariana, ni Amelia, ni ninguna de las mujeres que había sospechado. Era Lucía, su sobrina más joven, hija de su hermano mayor, a quien había criado casi como una hija. Lucía, la dulce y obediente Lucía, a quien ella había dado techo, libros, vestidos y confianza. Estaba allí, sonriendo, tomando las manos de su esposo, besándolo con ternura y pasión, como si fuera la cosa más natural del mundo. Isabel cayó de rodillas sin emitir un sonido. La traición era demasiado grande, demasiado absurda para entenderla de inmediato. Permaneció allí largo rato hasta que el frío la obligó a regresar a casa. Esa noche no cenó, no habló con nadie, simplemente se encerró en su cuarto y observó el retrato familiar colgado sobre la chimenea, preguntándose en qué momento todo se había roto. Al día siguiente, con una calma inquietante, invitó a Lucía a tomar el té. La joven aceptó sin sospechar nada. Durante la conversación Isabel observó cada gesto, cada palabra, y de pronto le dijo: «¿Te gustan las ruinas, Lucía?» La muchacha se puso pálida, pero intentó disimular. Dijo que no sabía de qué hablaba, que hacía meses no salía sola del pueblo. Isabel asintió lentamente y sonrió con tristeza, comprendiendo que las mentiras eran parte del veneno. Esa noche fue Ernesto quien se acercó a ella, intentando actuar como si nada, como si no arrastrara un crimen en el alma, pero Isabel solo lo miró y le dijo: «Ya sé quién es ella». Ernesto no respondió, bajó la cabeza, quizás por primera vez sintiéndose acorralado. Sin embargo, lo que Isabel aún no sabía era que esta traición no era el único secreto, y que Lucía tampoco era quien decía ser, porque había una segunda identidad que nadie había sospechado, y que amenazaba con derrumbar no solo su matrimonio, sino toda la historia familiar que creía conocer. Esa noche, mientras Ernesto dormía en la habitación contigua, Isabel permanecía despierta, con los ojos fijos en el techo, repasando cada instante de los últimos meses, cada gesto de Lucía, cada mentira disfrazada de inocencia. Pero lo que más le carcomía el alma era esa extraña sensación de que había algo aún más profundo, más turbio, algo que se le escapaba.
Fue entonces cuando recordó una carta antigua que su difunta madre le había entregado años atrás con la advertencia de no abrirla hasta cuando la sangre se vuelva contra la sangre. Aquellas palabras le habían parecido crípticas, exageradas. Pero ahora, en medio de la traición de su sobrina, tenían un eco inquietante. Buscó la carta en el baúl donde guardaba las memorias familiares, y allí estaba, envuelta en un pañuelo de lino. Cuando la abrió, las palabras escritas con la letra temblorosa de su madre contaban una verdad devastadora. Lucía no era su sobrina, no al menos de sangre, sino la hija ilegítima de su propio padre con una mujer maya que trabajaba en la hacienda hace muchos años. Una mujer que había sido despedida en silencio tras un escándalo. Esa mujer, decía la carta, había jurado venganza antes de marcharse con su hija recién nacida. Y ahora Isabel entendía que Lucía había regresado no solo para robarle al esposo, sino para destruir desde dentro todo lo que representaba su linaje, su historia, su nombre. Al día siguiente, Lucía desapareció, nadie sabía dónde estaba, Ernesto tampoco, o eso decía, pero Isabel no le creyó. Algo en su mirada era distinto. Como si también él estuviera atrapado en una red más grande de lo que podía manejar. Días después, un campesino encontró cerca del río una bufanda de Lucía, manchada con algo oscuro, quizás barro, quizás sangre seca. Las autoridades comenzaron una investigación, pero las versiones eran contradictorias. Unos decían haberla visto partir en un carruaje negro con un hombre de sombrero ancho. Otros juraban que escucharon gritos esa noche en la vieja finca. Mientras tanto, en la casa, Isabel comenzó a recibir anónimos. No todo es como crees. La traición comenzó mucho antes de Lucía, y uno en particular, escrito con letra elegante y perfumado con un aroma que conocía demasiado bien, decía: el verdadero amante de Ernesto nunca fue una mujer. Ese mensaje lo cambió todo. Como un rayo abriendo un nuevo horizonte de sospechas, y por primera vez, Isabel comprendió que la historia estaba mucho más retorcida de lo que podía imaginar, y que aún quedaban secretos bajo tierra, esperando salir a la luz. Isabel se encerró en la habitación con el papel entre las manos, lo leyó una y otra vez. Cada palabra le ardía en la piel como si hubiese sido escrita con fuego. El verdadero amante de Ernesto nunca fue una mujer, eso decía, sin más, sin nombre, sin firma, pero con un aroma inconfundible, una mezcla de canela y romero, el mismo que usaba Tomás, el amigo de infancia de Ernesto, el compadre que venía cada sábado a tomar mezcal y jugar dominó en el porche. Siempre tan sonriente, tan atento, tan cercano. Recordó entonces cómo Ernesto cambiaba cuando Tomás estaba cerca, cómo bajaba la voz, cómo desviaba la mirada cuando alguien preguntaba por su juventud. Un escalofrío le recorrió la espalda, y una antigua escena le volvió a la memoria. Una tarde, hace muchos años, cuando recién se casaban, encontró a Ernesto en el establo con Tomás, muy juntos, muy callados, y al entrar, ambos se separaron bruscamente como si hubieran sido sorprendidos en algo que no debía saberse, en aquel entonces. Pensó que eran cosas de hombres, complicidad, pero ahora todo tenía otro color, otra forma. Esa noche, sin poder dormir, fue al despacho de Ernesto, buscó entre los libros,
en los cajones, y encontró una caja de madera tallada con el nombre T. En la tapa, dentro había cartas, muchas, algunas muy antiguas, otras recientes, todas firmadas por Tomás, cartas que hablaban de pasión, de deseo contenido, de una relación que parecía haber comenzado mucho antes de que ella entrara en sus vidas, y en una de ellas, fechada apenas un mes atrás, Tomás le decía a Ernesto que Lucía fue la cortina perfecta. Pero no podremos ocultarnos para siempre. Isabel sintió que todo el suelo se le desmoronaba. Ernesto no solo le había mentido, la había utilizado como fachada durante años mientras mantenía una relación clandestina, primero con Lucía, sí, pero en realidad con Tomás, y aún peor, había permitido que Lucía se acercara a ella como arma de distracción, como escudo para su secreto verdadero, pero entonces algo no encajaba. ¿Por qué Lucía parecía tan enamorada, tan sincera en su devoción por Ernesto? ¿Acaso también ella había sido utilizada por Tomás, o jugaba su propio juego? Al día siguiente, Isabel fue al pueblo a buscar respuestas, pero descubrió que Tomás también había desaparecido hacía una semana, nadie lo había visto, y en su casa todo estaba en orden, salvo una carta sin sello en el escritorio que decía: «Perdón, ya no puedo seguir fingiendo, ni contigo, ni con ella, ni conmigo», lo que sugería que él también había llegado a su límite. Esa noche, Isabel se sintió sola por primera vez en su vida, verdaderamente sola, entre ruinas de secretos, de traiciones cruzadas, y de un amor que nunca fue suyo, pero en medio de ese abismo una idea nueva germinó en su mente. ¿Y si todo esto no era una simple red de engaños? ¿Y si alguien más movía los hilos desde las sombras, alguien que quería destruirlos a todos, uno por uno, desde dentro? Isabel despertó al amanecer con una certeza palpitando en el pecho. Había algo más, algo que todos habían pasado por alto, una presencia silenciosa, una mirada constante que no era la de Ernesto ni la de Tomás, sino de alguien más, alguien que había estado demasiado cerca todo el tiempo, como una sombra discreta en cada esquina. Decidió entonces hablar con la única persona que siempre había permanecido al margen, la tía Remedios, la mujer mayor que vivía en la casona del otro lado del valle. Solitaria, reservada, y que apenas salía desde hacía más de 20 años, pero que lo sabía todo, o casi todo, sobre la familia, el linaje, y sus secretos. Cuando Isabel llegó, Remedios ya la esperaba en el portal como si hubiese leído sus pensamientos. «Sabía que vendrías», dijo con voz ronca, «ya es hora de que sepas la verdad que tu madre no quiso contarte». Isabel se sentó, con las manos temblorosas, y la anciana comenzó a hablar, sin prisas, sin rodeos. «Ernesto no es tu primo político, como siempre creíste, sino tu medio hermano. Tu padre tuvo una relación con una mujer del norte, y tú naciste de ese error, pero te trajo aquí de niña, te hizo pasar por hija legítima, y nadie lo cuestionó». El mundo de Isabel se quebró en 1000 pedazos, de pronto todo lo vivido, cada mirada de Ernesto, cada roce ambiguo, tomaba un matiz enfermizo. Y comprendió por qué la conexión entre ellos era tan extraña, tan intensa, pero también tan prohibida. «Pero eso no es lo más grave», continuó. «Remedios, quien ha estado manipulando todo desde las sombras es Lucía». Isabel frunció el ceño, incrédula.
Ella llegó aquí fingiendo ser débil, inocente, pero en realidad vino con un propósito, destruir a tu padre por lo que hizo con su madre. La tía le entregó una caja con fotografías antiguas, cartas amarillentas, donde se veía a Lucía de niña junto a una mujer hermosa que sonreía con amargura. Su madre fue amante de tu padre, lo amó, lo esperó, y luego fue abandonada, murió de tristeza. Y Lucía, huérfana y resentida, creció alimentando ese odio, planeando cada paso, primero acercándose a Ernesto, luego seduciéndolo, y finalmente dividiéndolo de todos. Ella fue quien empujó a Tomás a rebelarse, quien sembró las cartas, quien dejó las pistas para que tú lo descubrieras todo. Isabel se cubrió el rostro, atónita, traicionada no solo por Ernesto y Tomás, sino por la mujer que había abrazado como si fuera una hermana. ¿Por qué me involucró a mí?, preguntó con un nudo en la garganta. Porque tú eras el instrumento perfecto para vengarse de los 3 hombres que amaron y destruyeron a su madre, tu padre, Ernesto, y Tomás. Remedios suspiró, y le dijo la última frase antes de despedirse: Lucía está embarazada, y ese niño puede ser la clave de la redención, o de la última ruina. Isabel salió de la casa con el corazón hecho trizas, sabiendo que aún quedaba una confrontación final, una verdad última, y tal vez, un perdón imposible. Isabel regresó a la hacienda con el corazón dividido entre el amor, la furia y la verdad recién descubierta. Caminó por los pasillos silenciosos como si fueran tumbas de lo que una vez creyó real, y encontró a Lucía en el jardín, sola, acariciando su vientre redondeado por los meses. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo Isabel sin levantar la voz. Lucía asintió. Y por primera vez no fingió debilidad ni sorpresa. Lo planeé todo, sí, pero no por odio a ti, sino porque eras el único hilo que podía romper este círculo maldito. Isabel la miró, aún con rencor pero también con compasión. ¿Y el niño?, preguntó. Es de Ernesto, pero no busco mantenerlo a mi lado, solo quiero que no sea otro eslabón de mentiras. Entonces apareció Tomás, con los ojos enrojecidos por noches sin dormir, y se arrodilló frente a ambas. Me equivoqué. Me dejé llevar por el veneno de secretos y celos, pero ya no más. Isabel lo ayudó a ponerse de pie, y en ese momento sintió algo inesperado, no odio, no amor romántico, sino una ternura profunda, un deseo de comenzar de nuevo, no con Ernesto, no con venganza, sino con verdad. Este lugar necesita sanar, dijo Isabel,